Bueno, estamos con el doctor Martín Sabadini. Él es especialista en amparos de salud y nos va a contar alguna de las dudas, nos va a evacuar alguna de las dudas que tienen ustedes cuando se jubilan, cuando se están por jubilar. Así que le damos la bienvenida. Hola Martín, bienvenidos al programa, gracias por estar. Hola, buenas tardes, buenas noches. Creo que vamos a salir por la tarde, así que les mando un saludo grande. Primero, gracias por la invitación y felicitarlos por este gran programa que es importantísimo para difundir derechos. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta, que es la pregunta de la mayoría, es, bueno, ¿qué pasa cuando me jubilo y tengo una obra social? ¿Tengo que optar sí o sí por PAMI? Esa es la pregunta que nos hacen la mayoría de las personas que se jubilen. Bueno, mirá, en el tema de la obra social y la jubilación, tenemos un montón de legislación que le permite al trabajador activo o a la trabajadora activa mantener la cobertura de su obra social. Pero lo que pasa es que se leen mal la información que tenemos en las bases de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos cuando te vas a jubilar o cuando estás en actividad, para saber qué obra social tenés, recurrís a una base de datos del ANSES que se llama CODEM, ¿no? Ustedes lo sabrán muy bien. Cuando vos apenas te jubilás, automáticamente esa base de datos cambia y pasa a tener como obra social el PAMI. Esto lo que tiene como motivo es que la mayoría de las obras sociales dice, bueno, usted se jubiló y ya está afiliado al PAMI, por lo cual no le podemos dar más prestaciones de salud. Y ahí está el error, porque en realidad lo único que pasa cuando vos te jubilás es que tus aportes de obra social van al PAMI. Vos cuando te jubilás en tu recibo de jubilación vas a pagar aportes por una cobertura de salud y esa cobertura de salud, cuando apenas te jubilás, pasan al PAMI. Esto no quiere decir que vos estés afiliado al PAMI. En realidad, la ley de creación del PAMI, la 19.032, le permite al trabajador o a la trabajadora mantener la cobertura de su obra social que tiene. Lo que pasa es que cuando vos consultás en tu obra social si te mantienen la cobertura, te dicen que no. Y eso termina provocando que se tenga que reclamar judicialmente la continuidad. Claro, bueno, justamente la segunda pregunta era eso. ¿Qué hace la persona que recién se jubiló y, por ejemplo, viene con tratamientos con sus médicos de toda la vida, etcétera, y quiere seguir en la misma obra social? ¿Sí o sí tiene que ir por la vía judicial? ¿Qué es lo que vos les recomendás? Mirá, ahí va a depender mucho de qué obra social uno tiene y cómo fue la afiliación que tenía cuando estaba en actividad. Un ejemplo, si vos trabajaste toda la vida en relación de dependencia, o por lo menos los últimos años, en el sector de comercio y sos trabajador comercial, empleado de comercio, te va a corresponder tu obra social, o vos tenés como obra social OSECAC. OSECAC en este último tiempo está dándole la cobertura a sus jubilados, pero que son de actividad. No pasa lo mismo si vos tenés OSECAC por el monotributo, te dice que no corresponde, ellos que no te van a mantener la cobertura, o si venís por derivación de aportes, pero no sos de la actividad de comercio, tampoco te van a mantener. Después hay algunas 2 o 3 obras sociales muy puntuales que vos podés llegar a pedir la continuidad y te la aceptan, por lo cual vos cuando vas a hacer el trámite de la jubilación tenés que llevar el formulario por derivación de aportes, la obra social te lo firma y lo presentás en el ANSES y te mantienen la cobertura. Son muy pocas. Una era gráficos y había otra muy chiquita que no recuerdo ahora, pero son muy poquitas. El resto hay que hacer el reclamo. Tenés vías previas, digamos, vos podés hacer un reclamo en forma personal, podés presentar una nota, mandar una carta de documento. En una baja posibilidad puede ser que se revierta la situación, pero la gran mayoría, más un 90% de los casos, hay que hacer un reclamo judicial. Claro, bueno, esta es también la inquietud, la preocupación de aquellos que tienen esta problemática. ¿Cuánto aproximadamente demora en resolverse un trámite de este estilo por vía judicial, Martín? Mirá, vos cuando iniciás el reclamo judicial, se inician en los juzgados federales,
del ámbito de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires o en cualquier juzgado federal del interior del país. Y está dividido en 2 etapas. Vos presentás un amparo judicial con lo que se llama una medida cautelar o una medida previa, que es la medida más urgente que tiene que resolver el juez. Nosotros tenemos en promedio, por la cantidad de casos que tenemos en nuestro estudio, hay un promedio entre 15 y 90 días de resolución. ¿Y por qué digo entre 15 y 90 días? Como decía ahí Cintia muy bien, si vos tenés una enfermedad prolongada, tenés tratamientos, tenés en el grupo familiar una persona con discapacidad, hay algo que motive la urgencia, más allá de que vos el derecho a la continuidad lo tenés desde el momento cero que te jubilaste, eso puede acelerar un poco los trámites en los procesos de salud. Lo que pasa es que hoy los tribunales están bastante abarrotados con los temas de salud porque hay mucho incumplimiento más allá de esto, de otras cuestiones, pero en un promedio tendría que resolverse en esos días, entre 15 y 90 días. Y acá lo importante, estos plazos para que vos para que no te quedes sin cobertura, es importante que la persona que se jubile haga la consulta de la continuidad al momento que le salió la jubilación. Cuando la ANSES a vos te dijo, ya te salió la jubilación, ahí es el momento de hacer el reclamo, porque te va a dar estos 3 meses que vos tenés de continuidad obligatoria por ley para poder hacer todos estos trámites y llegar sin problemas, sin carencias o sin baja de la cobertura. Lo ideal es eso. Pero si vos llegaste tarde porque no sabías, te enteraste después o porque pensabas que te iban a mantener la cobertura y te dieron de baja y tenés que reclamar, es muy posible que tengas que esperar sin cobertura hasta que el juez ordene nuevamente el alta de esa afiliación. Qué importante lo que estás contando, lo que estás informando, porque también lo que se cree muchas veces es que cuando es un proceso, cuando tiene que intervenir la justicia, demora años y sin embargo vos estás contando que demora tal vez días o algunos meses. Entonces está la posibilidad de que, aunque sea judicialmente, ustedes puedan lograr la cobertura de esta obra social que por ley les corresponde, por derecho les corresponde, pero que les está negando la cobertura. Ahora, lo mismo ocurre, ¿no?, cuando la obra social rechaza, por ejemplo, una prótesis, una operación. El trámite es muy similar a lo que nos estabas contando recién. Digamos, la característica del reclamo, el tiempo es similar, puede demorar hasta a veces menos. Ahí ya tiene que ver otras cuestiones más en lo metodológico de cómo uno arma esa carpeta, porque bueno, tiene que estar bien certificado por un médico tratante, la dolencia, el pedido médico, si el pedido médico viene de parte de un médico de la obra social o es un médico particular. Bueno, ahí ya hay unas cuestiones mucho más puntuales, claro, que hay que tener en cuenta, pero si uno hace todo ese listado de cosas que necesita y están bien y lo presenta, muchas veces el juzgado resuelve en forma rápida y favorable. Y también en esto hay que tener en cuenta muchas veces el lugar de donde vive la persona, ¿no? Cuando son prestaciones que tienen que ver con salud, se inician en los tribunales donde la persona vive, los juzgados federales más cercanos donde la persona vive. Y ahí trabajan un poco mejor los juzgados federales por fuera del ámbito de la capital federal que en la capital federal. En la capital federal están bastante abarrotados y tienen un ritmo de trabajo un poco más lento que en la, claro, provincia de Buenos Aires. Claro, yo tengo una última preguntita. Sí. ¿Siempre hay que iniciar un amparo o conviene hacer reclamos previos? Que yo a veces veo que la gente presentó un montón de notas. ¿Vos pensás que eso es una pérdida de tiempo o recomendás que lo hagan igual? Yo lo que trato de alentar es que la gente trate de hacer su reclamo y aproveche las vías administrativas. ¿Por qué? Porque una vez me preguntaban también en una nota si existía la posibilidad de evitar el amparo de salud. Y sí existe la posibilidad. Nosotros, digamos, yo no vengo acá o hacer una nota para que, bueno, hay que hacer reclamos judiciales, vamos por el reclamo judicial. No. Este tema tendría solución si la Superintendencia de Servicios de Salud tomara los reclamos, que hoy no los toma,
intimar a la obra social al cumplimiento de la ley y la persona no tendría por qué hacer un reclamo judicial. Digamos, administrativamente se puede resolver y fácil, pero no hay controles y entonces esto no se resuelve. Muchas veces, dependiendo de qué obra social es, se pueden intentar los reclamos administrativos para solucionarlo. También ahí hay que tener en cuenta cada caso particular, porque si la persona está muy apremiada, tiene un trámite, tiene una intervención quirúrgica que hacer, tiene una medicación que no puede dejar de tomar, tiene una persona con discapacidad que tiene que seguir con sus tratamientos y sus tiempos son muy acotados, ahí lógicamente recomendamos hacer el reclamo judicial porque lo va a resolver rápidamente y se va a evitar dolores de cabeza. Bueno, Martín, has sido como siempre, sos muy claro, muy didáctico, sabés muchísimo del tema. Te agradecemos esta comunicación y te íbamos a pedir que digas tus medios de contacto, tal vez tu Instagram, donde la gente te puede contactar, porque para aprovechar, ¿no?, cualquier consulta que tengan, directamente que se puedan contactar con vos. Bueno, mira, la mayor fuente de información que tenemos nosotros en la oficina es nuestra página web, www.amparandosalud.com.ar. Ahí tenemos una parte que se llama blog y hay un montón de notas que tienen que ver con distintas cuestiones de salud, cómo se resuelven y los contactos. Y también eso lo vemos reflejado, como vos decís, en nuestro Instagram, que es Amparando Salud. @Amparando Salud, y si no el mío propio, que es Dr. Martín Sabadini. Excelente. Bueno, cualquier cosa pueden contactarlo, pueden seguir al doctor igual, que siempre sube información muy útil y no está de más. Martín, te agradecemos mucho y, por supuesto, hasta cualquier momento, pues te vamos a volver a convocar, vamos a llamarte nuevamente para seguir explicando este tema, que es un tema que da para largo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo grande. Hasta luego.